En este video vamos a ver la segunda parte de estadística descriptiva, vamos a ver bivariable y regresión y un poco de probabilidad. Probabilidad no tanto porque realmente es generar tablas y contar y determinar porcentajes, entonces eso es más cálculos sencillos, pero por lo menos podemos generar algunas tablas que nos pueden ayudar a hacer esos cálculos o contados de manera más rápida. Entonces de nuevo cargo los paquetes, genero mi tema para usar en gráficos. Aquí estoy generando unos sets de datos aleatorios que estoy agrupando en un table o data frame y lo voy a usar en los cálculos respectivos. Entonces para mi variable hemos visto principalmente dos formas de ver la relación entre variables, la covarianza y la correlación. La covarianza va a estar en términos de la escala de mis datos, mientras que la correlación siempre va a andar entre -1 y 1. Es una forma, es una medida estandarizada de la magnitud y dirección de esa relación. Entonces puedo calcular directamente la covarianza o correlación de variables si están sueltas como vectores, por ejemplo. Pues en este caso la covarianza es de 432, pero de nuevo esto es en términos de que va a depender de la escala de mi dato, entonces realmente no lo puedo comparar con otros datos, excepto que esos otros datos estén en la misma escala, mientras que la correlación, que el método por defecto es Pearson, aquí simplemente lo especifico, pero el método por defecto es Pearson y la correlación va a estar entre -1 y 1, siendo 1 una correlación perfecta positiva, siendo -1 una correlación perfecta negativa y 0 o cercano a 0, que no hay correlación entre esas variables. Entonces, en este caso la correlación de 0.92 Spearman, que lo vamos a ver más adelante, me da prácticamente lo mismo. Y ese era el caso si tengo simplemente vectores y realizo la covarianza o correlación entre vectores. Pero si tengo una matriz o data frame, puedo aplicarle la función de covarianza y correlación a la matriz o data frame y voy a obtener una matriz de covarianza, varianza o una matriz de correlación de cada una de las combinaciones. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de la matriz de varianza-covarianza, la diagonal va a ser la varianza de esa variable. Veamos que yo le calculo la varianza de x de 22,14, que es precisamente ese valor de la diagonal, y la covarianza entre x y y es ese 432. Entonces la diagonal es la varianza de esa variable. Los elementos no en la diagonal es la covarianza entre las diferentes variables. De manera similar, la correlación demuestra en la diagonal la correlación de una variable con ella misma. Entonces siempre va a ser 1, ¿verdad? O sea, una variable con ella misma es idéntica, no hay diferencia, entonces la correlación es perfecta, positiva. Y la relación entre x y y es ese punto 92 que hemos visto. Y en este caso W con X y Y es tal cosa. Entonces, luego puedo tener, si tengo ese data frame matriz, puedo tener una forma resumida de esas diferentes relaciones entre las diferentes variables. Ahora puedo graficar eso por medio de la función ggcore del paquete ggally. Entonces puedo generar eh, un gráfico donde me relaciona esos coeficientes. Entonces tengo el valor del coeficiente entre x y y, entre y y w y x y w, redondeado a una cifra significativa y la respectiva escala de colores. Bueno, tenemos que valores positivos son rojos, valores negativos son azules y valores cercanos a cero son grises.
como estamos trabajando con un documento HTML, podemos generar gráficos interactivos. En este caso es esta matriz de correlación en forma interactiva donde veo eh, las variables, cuáles variables estoy relacionando y cuál es el valor. Entonces x con x positivo, y aquí abajo veo en el gráfico, en la escala, veo dónde caigo. Entonces cuando veo xy o yx, ¿verdad? Es indiferente. Creemos que correlación no, realmente no estoy asignando una variable como x y otra como y, como si es un caso de regresión, es intercambiable. Entonces la correlación es de 0.92 y aparece de manera respectiva en la escala de colores. eh, XW es muy cercano a cero, negativo aparece en la escala de colores, y eh, YW es ligeramente mayor la magnitud, pero todavía cercano a cero. Entonces este no es muy interesante porque son valores creados ahí, parte al azar, pero por lo menos tiene una idea de cómo puedo generar este gráfico y cómo puedo utilizarlo para explorar las relaciones y correlaciones entre variables, en un caso ya eh, más de la vida real. Entonces, para regresión, eh, vamos a ver regresión lineal y cuadrática, simplemente para ver una comparación y diferentes, digamos, cómo puedo definirla y cómo puedo utilizar diferentes funciones para obtener resumen del modelo y parámetros de ajuste. Entonces vamos a empezar con la lineal. Voy a correr de una vez los dos, lineal y cuadrático. Voy a salvarlo. Y aquí tengo los resultados. Entonces, vamos a usar funciones del paquete Broom, específicamente tidy y glance. Tidy es una función que, piensan así, es como la versión tidy ordenada de summary, dependiendo del objeto. Así me va a dar un table, siempre va a regresar un table y glance siempre van a regresar tables, tidy y glance siempre van a regresar tables, y entonces van a ser de manera más ordenada y visualmente más fácil de entender. Entonces calculo mi modelo. Entonces aquí vamos a definirlo de nuevo, sea tipo fórmula, como hemos visto con ftable para datos categóricos. Entonces la función de modelos lineales es lm, linear model. Le defino cuál es mi variable y está siendo predecida por mi variable x. Aquí simplemente le puse esos nombres y esas variables se encuentran en el data frame de f. Una vez generé la regresión lineal, que ahora tenemos esta forma, con y está eh, distribuida con un intercepto, una pendiente relacionada con x y unos errores. Entonces si le aplico la función tidy al modelo, me va a regresar la tabla. Yo tengo el valor estimado, mi intercepto, mi pendiente, el error estándar, la estadística, el valor P, que eso ahorita no hemos visto, pero vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante es ver que me da el término, siempre pues, el nombre del estadístico, el parámetro y el valor estimado de ese parámetro término. Si le utilizamos la función glance, vamos a obtener parámetros de ajuste como el r cuadrado, el r cuadrado ajustado, el sigma, que serían esos errores, cuál sería el epsilon, cuáles serían esos errores, el estadístico general del ajuste del modelo, el valor P, el grado de libertad, y otra serie de medidas de ajuste que, bueno, vamos a cubrir luego, o bueno, algunas no las vamos a ver. Pero una que es típica y que tal vez estamos familiarizados es con el R cuadrado. Pero entonces aquí vemos que el R cuadrado es aproximadamente 0.85. Si le aplicamos
la función summary al modelo en general, ve que me devuelve eh, lo mismo, solo que no en una forma tan ordenada, ¿verdad? Vemos, bueno, los residuales, vemos eh, la tabla que obtuve, el coeficiente, el valor, parámetro término, el estimado, el residual standard error, que sería ese epsilon, el R cuadrado, el F estadística sería ese que me dice el ajuste, y el valor P. Entonces todo está como mezclado, tanto lo que quiero estimar como lo que me dice el ajuste. Entonces, para verlo que pues, sirve, pero no está de una forma ordenada. Pero hay funciones específicas, por ejemplo el paquete SJ Stats, que me dan diferentes estadísticas. Entonces, por ejemplo, el error cuadrático medio, ¿verdad? Que hemos visto como una medida de ajuste, el error cuadrado, que ahora forma se dice utiliza ese mejor, entonces vamos a utilizar ese. Entonces, el coeficiente de variación, que también lo puedo aplicar para modelos, igual, ¿verdad? Siempre, pues, un modelo varía menos o está más tallado, más ajustado, si el coeficiente de variación es menor. Y entonces vemos que para el caso de la regresión lineal, bueno, tengo un coeficiente de variación de 0.04 prácticamente y un eh, R cuadrado de 0.85. Para graficar, si grafico el modelo, tengo esos gráficos diagnóstico, ¿verdad? Que lo que ando buscando es que no haya una tendencia en los residuales con los valores ajustados, ¿verdad? Que sea prácticamente plano, ¿verdad? Que está bien porque no tengo ninguna tendencia, ninguna dirección, que esos residuales estén normalmente distribuidos, que caigan la mayoría dentro de la eh, línea punteada. Y en general, digamos que no haya ninguna tendencia o valor atípico que esté así como resaltado llamando la atención. En este caso están bien, ¿verdad? Pero vamos a probar una regresión cuadrática. Y aquí lo que se hace es de manera similar y con respecto a x. Y cuando quiero agregar términos cuadráticos o cúbicos o lo que sea, tengo que hacerlo de esta manera, donde eh, envuelvo el término x al cuadrado dentro de esta función y de identificadora. Y así es como defino que me identifique ese término como un cuadrado y no que me eleve esos valores al cuadrado. Entonces le aplico la función tidy al módulo cuadrático, entonces ya tengo unos nuevos este, valores, ¿verdad? De intercepto, mi beta 1, mi beta 0, mi beta 1, mi beta 2, cuáles serían los valores, eh, valor estándar, estadística, valor P, bla, 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 ¿verdad? Entonces vamos a ver. Un módulo, el ajuste, donde vemos, bueno, prácticamente el R cuadrado no cambió, el sigma más bien inclusive incrementó, antes estaba en 38, de nuevo el resumen, ¿verdad? Generando los datos, vemos el RMC, el coeficiente de variación, eh, muy similar. Entonces vemos que de manera general, realmente el modelo casi no cambió de lineal a cuadrático, entonces realmente no hay mucha diferencia. Los gráficos inclusive se ven muy similares y más bien empiezan a aparecer ya algunos, tal vez no valores extremos, pero sí indicios de que pudiera haber algún problema con datos que no se estén comportando adecuadamente. Ahora vamos a ver qué pasa con el performance. ¿Me lo corrió? Sí. Puedo con esta función eh, comparar modelos y diferentes eh, estadísticas de los modelos.
para compararlos entre sí, aun cuando tenga diferentes términos. Entonces simplemente le doy una serie de modelos, me da los coeficientes, en los dos casos tengo intercepto y x, en un caso tengo el x al cuadrado, pero siempre tengo medidas de ajuste de r cuadrado, mi sigma, eh, tengo otras, eh, valor f, valor p, median absolute error, RMSE, entonces aquí puedo ver, ¿verdad? Cómo eh, varía o no. Entonces, de manera general, sabemos que no hay un cambio significativo de un modelo a otro. Entonces, eh, de hecho, pues en este caso me quedaría con el modelo lineal porque es el que más simple y explica los datos en una misma proporción. ¿Verdad? Recordémonos que el R cuadrado es cuánta de la varianza o de la variación de los datos de mi variable respuesta, mi variable dependiente, en este caso y, es explicada por los datos de mi variable explicatoria, explanatoria, predictora x. Entonces en este caso x está explicando un 85% la variación de los datos en y. Entonces en este caso, cuando estoy haciendo relaciones, primero para determinar relaciones y no necesariamente regresión de una variable con respecto a otra, simplemente hago un gráfico de dispersión. Bueno, y vemos que, o sea, si hubiéramos visto esto, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, ¿para qué lo voy a ajustar a un término cuadrático que no tiene mucho sentido? Ahora lo hice para efectos de demostración y cómo obtener diferentes parámetros, resúmenes y comparar modelos. Entonces, vemos que la relación es bastante lineal, ¿verdad? Esta sería para mostrar la correlación, ¿verdad? Le podría agregar aquí tal vez el valor de correlación, etcétera. Pero si le agrego una línea de tendencia, ya estoy pasando a regresión, ya estoy asumiendo que una variable depende de otra y no en el caso de correlación que las variables son intercambiables. Entonces, si ya estoy queriendo hacer regresión, ¿verdad? Le agrego la geometría smooth, ¿verdad? Vemos que aquí aparecen algunos ciertos saltitos y eso es porque el modelo por defecto de ajuste es una curva LOES suavizada, pero si quiero agregarle ya el método lineal, una recta, ¿verdad? Acordémonos, tengo que definirle el método LM, entonces ya me ajusta ahora sí una recta con su respectivo intervalo de confianza, vemos que se ajusta bastante bien y vemos que realmente no hay mucha diferencia entre una curva suavizada y una curva recta, entonces quiere decir que en general esa curvatura no es importante. Y si le ajusto un modelo cuadrático que se le puede definir por medio de la fórmula, ¿verdad? Diciéndole polinomio grado 2 sobre x, vemos que realmente tampoco cambia mucho la, la forma. Y puedo combinar ambos, ¿verdad? Bueno, vemos que en este caso realmente no hay, no, no la puedo distinguir mucho. Entonces, la mejor forma de hacer esto sería si yo dentro del smooth defino la estética y el color se lo defino con un nombre. Entonces aquí puedo poner lineal y para cuadrático, entonces podemos definirle color igual cuadrático, cuadrática. Voy a correr otra vez. Voy a guardarlo.
Y vemos como ahora sí eh, hay un color diferente para la línea cuadrática y un color diferente para la lineal. Entonces vemos inclusive aquí como son muy similares, entonces realmente no hay mucha diferencia entre las dos curvas. Y ahora, ¿qué pasó aquí? O sea, porque yo le puse dentro de la estética que el color y con comillas y texto lineal, ¿verdad? Y aquí cuadrática, es porque este quiero que sea el texto que aparezca en la leyenda, entonces que me diferencie el color y simplemente me ponga lineal y que él escoja el color por defecto y de manera similar hágalo para la cuadrática. Entonces yo si tengo eh, datos similares en un mismo gráfico, pero quiero diferenciarlos, puedo no necesariamente tenerlos eh, ordenados, ¿verdad? Porque estoy relacionando lo mismo de diferente manera, pero puedo decirle, ok, coloreme este caso y póngale este nombre, y coloreme este otro caso y póngame este otro nombre y ya me lo pone en la, en la leyenda, ¿verdad? Entonces ya puedo ver la diferencia entre un color y el otro, la diferencia entre las diferentes líneas de regresión, ¿verdad? Es otra forma de manipular la estética, apariencia de los eh, gráficos para lograr esa visualización que se quiere. Bueno, con eso terminaríamos la parte de estadística bivariable, donde vimos correlación y regresión. Recordar que correlación, no importa el orden, va a ser siempre la misma correlación si yo hago X con Y o Y con X, pero en regresión sí es importante porque yo estoy definiendo que una variable depende de otra. ¿Verdad? Y no necesariamente se va a dar esa misma dependencia si las colocara de forma invertida. Entonces hay que tener esa diferenciación bien clara. Y que bueno, cuando hago gráficos, si simplemente hago un gráfico de dispersión, estoy tratando de mostrar esa correlación. Si ya agrego líneas de tendencia, estoy implicando, estoy haciendo explícita una regresión de una variable con respecto a otra. Ahora para probabilidad, ya lo que puedo tener es una serie de eh, datos, una tabla. Quiero determinar qué porcentaje corresponde a tal caso, ¿verdad? Es típicamente lo que estoy haciendo con eh, probabilidades, ¿verdad? Es un tipo de conteo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí genero una matriz con varios datos de entrada, defino nombres de columna, nombres de fila, luego deme una tabla con porcentajes, entonces me da el conteo y porcentaje respectivo. En este caso, bueno, suma a 100, ¿verdad? Si le agrego los márgenes unidos, entonces me suma por fila y me suma por columna y el total. Y entonces ya puedo empezar a hacer conteos o cálculos de probabilidad de, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar o de escoger un elemento de A. Entonces serían todos los elementos de A. En general no estoy condicionando por X o Y. Entonces, ¿cuántos A de hay? 39. Entonces, un 39% de probabilidad de seleccionar un elemento de A. Si lo quisiera hacer de manera condicional, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un elemento de B, dado que estamos o escogemos los elementos en Y? Entonces ahora estoy condicionando en y en Y B es 14. Entonces 14 sobre 51. Ahora mi total no es el total de datos, sino el total sobre el cual estoy condicionando. Entonces 14 sobre 51, si eso lo quiero, pues multiplico por 100. Entonces es un 27,5.
eh, 4% de probabilidad de seleccionar un objeto de B, dado que estoy escogiendo de los objetos Y. Entonces ya no es un 14% del general, sino un 27% solo sobre Y. Y así sucesivamente. Entonces puedo utilizar esto como ayuda para calcular esas probabilidades, pero que realmente no me da, o sea, solo en casos muy específicos y muy generales, que me da el resultado de una vez, ¿verdad? Sino lo que me da es simplemente una ayuda previa para terminar de calcular esas probabilidades.